El Barça ganó su primer partido, pero el 3-1 cuenta apenas una pequeña parte de la historia. En el Johan Cruyff apareció un equipo obligado a descubrir nuevas respuestas después de perder algunas de sus grandes referencias. Claudia Pina asumió protagonismo, Caroline enseñó sus primeras armas y una futbolista de apenas 15 años convirtió la oportunidad en gol. Más que un amistoso, el duelo ante Montpellier dejó las primeras pistas sobre cómo Pere Romeu pretende reconstruir jerarquías sin renunciar a la esencia azulgrana. Y lo verdaderamente interesante comienza precisamente ahí. ¿Estamos viendo simples pruebas de agosto o el nacimiento de una nueva estructura de poder dentro del Barça? El estreno dejó una primera certeza: este Barça no pretende detenerse a contemplar lo que perdió, sino acelerar la construcción de nuevas referencias dentro del campo. Pere Romeu utilizó el amistoso para repartir responsabilidades, mezclar jerarquía con juventud y comprobar que futbolistas pueden asumir funciones que antes parecían tener dueña indiscutible. El dominio territorial ante Montpellier era previsible, pero más relevante fue observar cómo el equipo buscó mantener su identidad incluso con piezas nuevas, ausencias importantes y automatismos todavía en formación. La aparición de Van Asten, Pennock y Martina Fernández apuntó precisamente hacia esa renovación silenciosa. No se trata solo de incorporar nombres, sino de ampliar soluciones para una temporada mucho más exigente. Y si el primer tiempo mostró cómo quiere conservarse la estructura, la segunda mitad revelaría algo todavía más importante: quién está preparada para ocupar los espacios de liderazgo que han quedado abiertos. Claudia Pina no solo marcó el segundo gol, su actuación dejó la sensación de que está preparada para asumir una influencia mucho mayor dentro del nuevo mapa ofensivo del Barça. Su aparición como interior izquierdo resulta especialmente significativa porque ese sector exige algo más que técnica, necesita lectura, pausa, llegada y personalidad para intervenir cuando el partido pide una decisión distinta. Pina ofrece precisamente esa mezcla, y su capacidad para aparecer entre líneas puede convertirla en una pieza clave para que el equipo compense la pérdida de una referencia histórica sin intentar copiarla. El desafío para Pere Romeu será potenciar esa evolución sin cargar sobre ella una comparación permanente, porque el nuevo Barça necesita construir liderazgos propios y no fabricar sustitutas artificiales. Pero mientras una futbolista consolidada empieza a ganar peso, otra historia todavía más inesperada estaba a punto de aparecer desde la cantera y cambiar por completo el tono del estreno. El gol de Meissa Ba fue mucho más que una anécdota de pretemporada, porque una futbolista de apenas 15 años consiguió transformar unos minutos de oportunidad en una señal concreta de que la cantera seguirá teniendo espacio real en este nuevo ciclo. Su aparición confirma que Pere Romeu no está utilizando a las jóvenes únicamente para completar convocatorias, sino también para medir quién puede responder cuando el contexto exige personalidad, velocidad mental y capacidad para decidir cerca del área. En un Barça que atraviesa una transición de nombres importantes, la irrupción de perfiles como Meissa puede convertirse en un activo deportivo y estratégico, especialmente si el club consigue integrarlas sin precipitar etapas ni convertir cada destello en una expectativa desproporcionada. El valor de este tipo de actuaciones está precisamente en ampliar el horizonte competitivo del equipo, porque una plantilla con más recursos internos gana profundidad, flexibilidad y margen para afrontar una temporada larga sin depender siempre de las mismas protagonistas. Y justo cuando la cantera empezaba a reclamar atención, el partido todavía guardaba otra señal de enorme peso: el debut de una futbolista llamada a cambiar la dimensión ofensiva del Barça desde el primer día. El debut de Caroline Nicoli tenía un peso especial porque no llegaba como una incorporación cualquiera. Su fichaje representa una apuesta fuerte por añadir desequilibrio, potencia y amenaza individual a un ataque que necesitaba nuevas variantes. Aunque disputó pocos minutos y todavía está lejos de su mejor ritmo, dejó una primera impresión valiosa: puede ofrecer al Barça una forma distinta de romper partidos, especialmente cuando la circulación posicional no consigue abrir defensas cerradas. Su capacidad para conducir, atacar espacios y generar ventajas en acciones individuales puede darle a Pere Romeu una herramienta que no siempre aparece de manera natural en el juego asociativo azulgrana. La clave estará en cómo se integre dentro de un sistema que exige precisión colectiva, porque el verdadero salto no será verla brillar por separado, sino conseguir que su explosividad multiplique el rendimiento de las futbolistas que la rodean. Y después de las señales de Pina, Meissa y Caroline, queda la pregunta más importante de todas: ¿qué versión de este nuevo Barça está intentando construir realmente Pere Romeu para competir cuando empiece la temporada de verdad? La victoria ante Montpellier no permite sacar conclusiones definitivas, pero si ofrece una primera lectura: el Barça parece dispuesto a reconstruirse desde la continuidad de su estilo, no desde una ruptura.
Pere Romeu tendrá que gestionar una temporada en la que convivirán jugadoras consolidadas, fichajes de enorme expectativa y una cantera que reclama oportunidades con argumentos cada vez más visibles. El gran reto será transformar esa abundancia de perfiles en una estructura reconocible, capaz de mantener control, agresividad y creatividad incluso cuando las referentes habituales no estén disponibles. Por eso, más que el 3-1, lo importante del estreno fue comprobar que ya aparecen nuevas jerarquías, nuevas conexiones y distintas formas de resolver partidos dentro del mismo modelo competitivo. El primer examen serio llegará pronto, y entonces sabremos si lo visto ante Montpellier fue solo una buena presentación de pretemporada o la primera señal de que este Barça ya ha empezado a construir su próxima era. Lo más interesante del estreno del Barça no fue la victoria en sí, sino comprobar cómo empieza a redistribuirse el poder futbolístico dentro del equipo. Tras la salida de figuras que durante años concentraron buena parte de la creatividad, el liderazgo y la identidad competitiva, Pere Romeu necesita construir una estructura menos dependiente de nombres concretos. En ese sentido, el partido ante Montpellier funcionó como una primera fotografía del proceso. El Barça quiere conservar su esencia, pero ya no puede hacerlo exactamente con las mismas jerarquías ni con los mismos mecanismos. Claudia Pina representa quizás el ejemplo más claro de esa evolución. No porque deba convertirse en una réplica de Alexia Putellas, sino precisamente porque ofrece una interpretación diferente de los espacios interiores. Tiene llegada, golpeo, lectura entre líneas y una tendencia natural a aparecer cerca del área, características que pueden modificar la manera en que el Barça genera peligro desde el centro del campo. Si consigue asumir más responsabilidad sin perder espontaneidad, puede convertirse en una de las piezas alrededor de las cuales se reorganice buena parte del juego ofensivo. La presencia de jóvenes como Mei Saba añade otra dimensión al proyecto. Su gol a los 15 años tiene un enorme valor simbólico, pero sería un error reducir su importancia al impacto emocional del momento. Lo realmente relevante es que la cantera sigue apareciendo como una herramienta deportiva para ampliar la profundidad de la plantilla y no únicamente como un elemento decorativo de la pretemporada. En una temporada larga, con lesiones, rotaciones y una exigencia constante por competir por todos los títulos, disponer de talento joven capaz de entrar sin romper la identidad colectiva puede convertirse en una ventaja competitiva enorme. Caroline, por su parte, puede alterar todavía más el paisaje ofensivo. El Barça tradicionalmente domina mediante posesión, asociaciones y acumulación de jugadoras alrededor del balón, pero incluso los mejores sistemas necesitan futbolistas capaces de resolver situaciones cuando el plan colectivo encuentra resistencia. La brasileña aporta aceleración, potencia y desequilibrio individual, recursos que pueden ser especialmente útiles frente a defensas cerradas o en partidos donde el rival obliga al Barça a salir de su zona de confort. Su integración será uno de los grandes trabajos tácticos de Pere Romeu. No se trata de adaptar a Caroline al punto de borrar sus virtudes, sino de utilizar su diferencia para enriquecer el modelo. Por eso, este primer 3-1 debe interpretarse más como el comienzo de una transformación que como una simple victoria de agosto. El Barça todavía necesita recuperar jugadoras, desarrollar conexiones y comprobar cómo responderá cuando enfrente rivales capaces de discutirle la posesión y castigar sus errores. Pero ya aparece una dirección interesante, nuevas líderes ganando espacio, fichajes aportando características distintas y una cantera que sigue empujando desde abajo. El verdadero éxito de esta reconstrucción no será demostrar que el equipo puede sobrevivir a las ausencias del pasado, sino conseguir que dentro de unos meses nadie hable de sustituciones individuales porque el Barça habrá construido una identidad colectiva suficientemente fuerte para iniciar una nueva etapa por méritos propios.